Cuando el alcalde de San Vicente, Roberto Cárdenas Murillo, firmó el contrato de construcción del nuevo hospital municipal aquella mañana de junio, nadie en la sala del Consejo Municipal sabía que ese mismo hombre había firmado otro documento 3 horas antes en una finca clandestina. La autorización para que el Cartel del Norte transportara 500 kilos de cocaína a través de las carreteras municipales. Y cuando esa noche se reunió secretamente con representantes del Cartel del Pacífico para aprobar una segunda ruta de narcotráfico por el mismo territorio, Roberto Cárdenas selló su destino como el único alcalde en la historia de Colombia que trabajó simultáneamente para dos carteles enemigos sin que ninguno de los dos lo supiera. Óscar Naranjo acaba de descubrir cómo este hombre vivió una doble identidad durante 4 años y por qué esa decisión lo condenó a muerte. San Vicente era un municipio de 45,000 habitantes en el Valle del Cauca, conocido por sus cultivos de caña de azúcar y su ubicación estratégica entre Cali y la costa del Pacífico. Durante años había sido territorio disputado por dos organizaciones criminales, el Cartel del Norte, que controlaba rutas hacia Panamá y Estados Unidos, y el Cartel del Pacífico, que dominaba los puertos de embarque hacia Asia y Europa. Ambos carteles querían San Vicente por la misma razón. Sus carreteras atravesaban el único corredor terrestre seguro entre las zonas de producción de cocaína en las montañas y los puntos de embarque en la costa. Controlar San Vicente significaba controlar el tráfico de miles de millones de dólares en droga. Cuando Roberto Cárdenas fue elegido alcalde en 2018, parecía ser exactamente el tipo de líder que el municipio necesitaba. A sus 42 años, tenía un historial impresionante: ingeniero civil graduado con honores, exdirector de obras públicas en la Gobernación del Valle, reconocido por implementar proyectos de infraestructura en zonas rurales. En su campaña, prometió modernizar San Vicente, construir escuelas y hospitales, pavimentar carreteras rurales, atraer inversión. Y cumplió. Durante su primer año como alcalde, Cárdenas inauguró 2 escuelas nuevas, pavimentó 15 kilómetros de vías rurales y comenzó la construcción del hospital municipal más grande de la región. Su índice de aprobación era del 78%, uno de los más altos del departamento. Pero había algo que nadie sabía. Las obras públicas que Cárdenas inauguraba con tanta ceremonia no eran pagadas solo con presupuesto municipal. Eran financiadas secretamente por los 2 carteles más poderosos de Colombia, cada uno creyendo que tenía al alcalde en exclusividad. Pero lo más impactante estaba por venir. Todo comenzó en septiembre de 2018, 2 meses después de que Cárdenas asumiera el cargo. Un hombre se presentó en su oficina sin cita previa. Se identificó como representante de intereses comerciales en la región y solicitó una reunión privada. Cárdenas, pensando que era un inversionista legítimo, aceptó. El hombre fue directo. Señor alcalde, representamos al Cartel del Norte. Necesitamos que sus carreteras municipales estén disponibles para nuestro transporte. A cambio, podemos ayudar significativamente con sus proyectos de infraestructura. 3 millones de dólares anuales, depositados en cuentas offshore que le proporcionaremos. Nadie sabrá nunca. Cárdenas intentó rechazar, pero el hombre continuó. Tenemos fotografías de su campaña. Sabemos que aceptó $200,000 de donantes anónimos que violaron los límites de financiamiento electoral. Si rechaza nuestra oferta, esa información llegará a la Fiscalía mañana. Su carrera política terminará antes de comenzar. Era chantaje, pero era efectivo. Cárdenas aceptó, y durante 6 meses permitió que el Cartel del Norte usara las carreteras municipales para transportar droga. Recibió $3 millones. Usó ese dinero para completar proyectos que de otra forma habrían sido imposibles con el limitado presupuesto municipal. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. En marzo de 2019, otro hombre se presentó en su oficina. Este se identificó como representante del Cartel del Pacífico. Señor alcalde, sabemos que está trabajando con el norte, pero ellos no pueden ofrecerle lo que nosotros ofrecemos, $5 millones anuales.
el doble de lo que le pagan. Y todo lo que pedimos es lo mismo, acceso a sus carreteras. Cárdenas quedó paralizado. Si el Cartel del Pacífico sabía de su acuerdo con el norte, ambas organizaciones podrían matarlo por traición. Pero el representante del Pacífico sonrió. No se preocupe, el norte no sabe que estamos aquí, y no lo sabrán, siempre que usted coordine los horarios de transporte correctamente. Ellos usan sus carreteras de noche, nosotros las usaremos de día. Nadie se encontrará nunca. Era una propuesta imposible, peligrosa, suicida. Y Cárdenas la aceptó. Porque en ese momento, con $8 millones anuales en fondos ilícitos, podría transformar completamente San Vicente. Podría construir el legado que siempre había soñado. Podría ser recordado como el mejor alcalde en la historia del municipio. O podría morir intentándolo. Durante los siguientes 4 años, Roberto Cárdenas vivió la vida más peligrosa imaginable. De día, era el alcalde modelo. Inauguraba obras, daba discursos sobre transparencia y servicio público, se tomaba fotos con niños en las escuelas nuevas, recibía premios por su gestión administrativa ejemplar. De noche, era un coordinador de tráfico de narcóticos para 2 organizaciones criminales que se odiaban mutuamente. Su teléfono celular tenía 2 números separados, uno para el Cartel del Norte, otro para el Cartel del Pacífico. Nunca respondía llamadas de ambos en el mismo día. Mantenía 2 calendarios, uno público con sus eventos oficiales, otro secreto con los horarios de transporte de drogas. El Cartel del Norte usaba las carreteras municipales los martes y viernes, entre 22 y 02 horas. Cárdenas se aseguraba de que los retenes policiales casualmente estuvieran en otras ubicaciones esas noches. Los camiones del cartel, disfrazados como transporte agrícola, pasaban sin ser molestados. El Cartel del Pacífico usaba las mismas carreteras los lunes y jueves, entre 10 y 14 horas. Cárdenas programaba trabajos de mantenimiento vial esos días, cerrando carreteras alternas y forzando todo el tráfico a usar la ruta que el cartel necesitaba, mientras policías municipales supervisaban la seguridad vial sin inspeccionar los vehículos del cartel. Era un esquema brillante y aterrador. Durante 4 años funcionó perfectamente. Justo en ese momento, todo cambió. Con los $8 millones anuales que recibía de ambos carteles, más el presupuesto municipal legítimo, Cárdenas transformó San Vicente en un modelo de desarrollo. Construyó 4 escuelas, 2 hospitales, un centro cultural, pavimentó 80 kilómetros de carreteras rurales, instaló alumbrado público en todas las veredas, implementó programas de vivienda gratuita para familias de bajos recursos. Los habitantes de San Vicente lo adoraban. La prensa nacional lo destacaba como ejemplo de gestión pública eficiente. Otros alcaldes del país visitaban San Vicente para aprender de sus métodos. El gobernador del Valle lo mencionaba como posible candidato a la gobernación en las próximas elecciones. Roberto Cárdenas era, en todos los aspectos públicos, el alcalde más exitoso de Colombia. Y en privado, era el criminal más afortunado del país, porque durante 4 años ninguno de los 2 carteles descubrió que compartían al mismo alcalde. Hasta que alguien cometió un error fatal. En abril de 2023, un camión del Cartel del Norte tuvo una falla mecánica en la carretera principal de San Vicente. Era martes por la noche, su horario programado. El camión se detuvo a un lado de la carretera con problemas en el motor. Los conductores llamaron a su coordinador del cartel para pedir ayuda. El coordinador llamó a Cárdenas para asegurar que no hubiera intervención policial mientras reparaban el vehículo. Pero hubo un problema de comunicación. El mensaje no especificó que el camión permanecería estacionado hasta el miércoles por la mañana. El miércoles a las 10 horas, justo cuando el Cartel del Pacífico comenzaba sus operaciones de transporte diurno, sus camiones pasaron por la misma carretera. La pregunta que resonó en la mente de los operadores del Pacífico fue simple pero devastadora.
¿Qué hace un camión del Cartel del Norte en nuestro territorio, en nuestra carretera, en la ruta que el alcalde Cárdenas nos garantizó como exclusiva? Y en algún lugar de las montañas del norte del valle, operadores del Cartel del Norte se hicieron exactamente la misma pregunta cuando sus informantes les reportaron que camiones del Pacífico habían pasado por su ruta. Roberto Cárdenas no lo sabía todavía, pero su doble juego acababa de ser expuesto. Y ambos carteles querían respuestas. Óscar Naranjo no estaba investigando al alcalde Cárdenas cuando el caso llegó a su escritorio. Estaba investigando las rutas de narcotráfico en el Valle del Cauca cuando notó una anomalía estadística inquietante. En los últimos 4 años, San Vicente tenía la tasa de incautación de drogas más baja de toda la región, a pesar de estar ubicado en una zona de alto tráfico de narcóticos. Era estadísticamente imposible que un municipio en esa ubicación estratégica tuviera tan pocas interceptaciones de cargamentos ilegales. O el narcotráfico había evitado completamente San Vicente, lo cual no tenía sentido estratégico, o alguien estaba protegiendo las rutas de transporte activamente. Naranjo ordenó análisis de patrones de tráfico vehicular en las carreteras de San Vicente. Los datos fueron reveladores. Cada martes y viernes por la noche había picos inusuales de tráfico de camiones pesados, y cada lunes y jueves durante el día había patrones similares. Pero los retenes policiales nunca estaban activos en esos momentos específicos. Aún no has visto la mayor sorpresa. Naranjo obtuvo órdenes judiciales para acceder a los registros financieros del alcalde Cárdenas. Lo que encontró lo dejó atónito. Cárdenas tenía 6 cuentas offshore en 3 países diferentes: Panamá, Islas Caimán y Suiza. En los últimos 4 años, esas cuentas habían recibido depósitos por un total de $32 millones. Pero lo más revelador era el patrón de los depósitos. Había 2 fuentes diferentes de dinero, cada una depositando aproximadamente el mismo monto anualmente, pero en días diferentes del mes. Una fuente depositaba los días 5 de cada mes, la otra fuente depositaba los días 20. Cuando Naranjo rastreó los orígenes de esas transferencias bancarias a través de múltiples capas de empresas fantasma, descubrió algo que no esperaba. Una fuente estaba conectada al Cartel del Norte. La otra fuente estaba conectada al Cartel del Pacífico. El alcalde de San Vicente estaba recibiendo pagos simultáneos de 2 organizaciones criminales enemigas. Era un descubrimiento explosivo. Pero Naranjo necesitaba más evidencia antes de actuar. Necesitaba prueba de que Cárdenas no solo recibía dinero, sino que proporcionaba servicios específicos a cambio. Ordenó vigilancia electrónica de las comunicaciones de Cárdenas. Los técnicos instalaron interceptores en sus teléfonos celulares y rastrearon sus patrones de comunicación. Y ahí estaba. Cárdenas tenía 2 teléfonos separados que usaba en días alternos. Uno se comunicaba frecuentemente con números vinculados al Cartel del Norte. El otro se comunicaba con números vinculados al Cartel del Pacífico. Las transcripciones de las llamadas interceptadas eran incriminatorias. Llamada del 15 de mayo 2023. Teléfono vinculado al Cartel del Norte. La ruta está despejada para el martes. Los retenes estarán en el sector sur. Pueden pasar por el corredor principal sin problemas. Llamada del 17 de mayo 2023. Teléfono vinculado al Cartel del Pacífico. El jueves tengo programado mantenimiento vial. Todo el tráfico usará la carretera que necesitan. Mis hombres estarán supervisando seguridad, pero no harán inspecciones. Cárdenas no solo estaba recibiendo dinero de 2 carteles, estaba coordinando activamente operaciones de narcotráfico para ambos sin que ninguno supiera del otro. No vas a creer esto, pero Naranjo estaba preparando las órdenes de captura cuando algo inesperado sucedió. El 8 de junio de 2023, Roberto Cárdenas desapareció. No llegó a su oficina esa mañana. Su secretaria reportó que no había respondido llamadas. Su esposa fue a la policía diciendo que no había dormido en casa la noche anterior. Los agentes de vigilancia de Naranjo informaron que Cárdenas había salido de su residencia a las 22 horas del 7 de junio.
había abordado un vehículo con placas no identificadas y no había regresado. Durante 48 horas nadie supo dónde estaba el alcalde de San Vicente. Entonces, el 10 de junio, un agricultor encontró algo en una finca abandonada a 30 kilómetros de San Vicente. Era un cuerpo. Estaba atado a una silla. Había sido torturado durante horas antes de morir. Y llevaba un cartel colgado del cuello con un mensaje que helaba la sangre. Esto pasa a los que traicionan 2 veces. El cuerpo fue identificado como Roberto Cárdenas Murillo, alcalde de San Vicente. Pero había algo extraño en la escena del crimen, algo que los investigadores forenses notaron inmediatamente. El cuerpo tenía marcas de tortura características de 2 organizaciones diferentes. Algunas heridas eran consistentes con los métodos del Cartel del Norte. Otras heridas eran consistentes con los métodos del Cartel del Pacífico. Ambos carteles habían participado en su ejecución. Habían descubierto su traición y habían decidido matarlo juntos. Después del asesinato de Cárdenas, Óscar Naranjo trabajó para reconstruir exactamente cómo los carteles descubrieron la doble traición del alcalde. Las interceptaciones telefónicas capturadas en las horas antes de su desaparición revelaron la cronología completa. El 5 de junio, el Cartel del Pacífico convocó a Cárdenas a una reunión urgente en una finca rural. Le dijeron que tenían información preocupante sobre compromisos de seguridad en las rutas. Cárdenas asistió, creyendo que la reunión era rutinaria. Cuando llegó, encontró no solo a representantes del Cartel del Pacífico, sino también a operadores del Cartel del Norte. Fue en ese momento que Roberto Cárdenas entendió que estaba muerto. Los líderes de ambos carteles habían compartido información y descubierto que el mismo alcalde les había estado cobrando por servicios exclusivos que nunca fueron exclusivos. Durante 4 años, Cárdenas había recibido $32 millones por un acceso que había vendido 2 veces. Lo que verás ahora no es nada. Durante el interrogatorio antes de su ejecución, Cárdenas confesó todo. Las grabaciones de audio fueron encontradas posteriormente por los investigadores de Naranjo en dispositivos confiscados a miembros capturados de ambos carteles. En las grabaciones, Cárdenas explicaba su razonamiento. Pensé que podía mantenerlos separados. Programaba los horarios cuidadosamente. Nunca se encontrarían. Y con el dinero de ambos podría hacer tanto bien para San Vicente. Construir escuelas, hospitales, dar oportunidades a gente pobre. ¿No vale la pena hacer un trato con el diablo si el resultado es ayudar a miles de personas? Un interrogador del Cartel del Norte respondió con frialdad. Tú no hiciste un trato con el diablo. Hiciste 2 tratos con 2 diablos diferentes, y nos mentiste a ambos. Las grabaciones capturaron las últimas horas de vida de Roberto Cárdenas. Fue interrogado exhaustivamente sobre cada detalle de sus operaciones. ¿Cuánto dinero había recibido? ¿Qué servicios había proporcionado? ¿Quién más en el gobierno municipal estaba involucrado? ¿Si había cooperado con autoridades? Y luego, en una decisión sin precedentes, ambos carteles acordaron ejecutarlo conjuntamente. No como enemigos, sino como socios temporales unidos por una traición común. Fue la primera y única vez en la historia del narcotráfico colombiano que 2 organizaciones rivales cooperaron para ejecutar a alguien. Después del asesinato de Cárdenas, Óscar Naranjo presentó toda la evidencia recopilada a la Fiscalía General de la Nación. Los hallazgos provocaron una crisis en San Vicente. Todas las obras públicas inauguradas por Cárdenas fueron investigadas. Los auditores descubrieron que aproximadamente el 60% del financiamiento para proyectos municipales durante su gestión provenía de fuentes ilegítimas. Los $32 millones de los carteles, lavados a través de empresas fantasma que donaban a proyectos comunitarios. El hospital municipal más grande de la región, inaugurado con gran ceremonia 2 años antes, había sido construido mayoritariamente con dinero del narcotráfico. Las 4 escuelas nuevas, dinero del narcotráfico. Las carreteras pavimentadas, dinero del narcotráfico.
El Centro Cultural, dinero del narcotráfico. Los programas de vivienda gratuita, dinero del narcotráfico. Espera un momento, no te pierdas este detalle. San Vicente enfrentaba un dilema moral sin precedentes. ¿Qué hacer con infraestructura construida con dinero ilícito? ¿Demoler las escuelas donde ahora estudiaban 2.000 niños? ¿Cerrar el hospital que había salvado cientos de vidas? El Consejo Municipal debatió durante semanas. Algunos argumentaban que las obras debían ser eliminadas como símbolo de rechazo a la corrupción. Otros argumentaban que castigar a la comunidad por los crímenes del alcalde sería injusto. Finalmente, se tomó una decisión. Las obras permanecerían, pero cada una llevaría una placa explicando su origen. Una placa que dijera: esta estructura fue construida parcialmente con fondos ilícitos obtenidos por el exalcalde Roberto Cárdenas a través de acuerdos con organizaciones criminales. Se mantiene en servicio para beneficio de la comunidad, pero como recordatorio de que el progreso obtenido a través del crimen nunca es legítimo. Era un intento de preservar el bien hecho mientras condenaba los medios utilizados para lograrlo. Pero la investigación de Naranjo no terminó con Cárdenas. El análisis de sus comunicaciones y registros financieros llevó a identificar a otras personas involucradas en la red de corrupción. El jefe de policía municipal, que coordinaba la ubicación de retenes según las instrucciones de Cárdenas, 15 años de prisión. El secretario de Obras Públicas, que falsificaba documentos de financiamiento para ocultar el origen del dinero, 12 años de prisión. 3 concejales que habían recibido sobornos para aprobar contratos sin licitación, 10 años de prisión cada uno. 2 empresarios que operaban las empresas fantasma usadas para lavar el dinero de los carteles, 18 años de prisión cada uno. En total, 23 personas fueron condenadas en conexión con el esquema de Cárdenas. 2 años después del asesinato de Roberto Cárdenas, Óscar Naranjo visitó San Vicente para una conferencia sobre anticorrupción organizada por el nuevo gobierno municipal. Caminó por las calles que Cárdenas había pavimentado. Visitó el hospital que Cárdenas había construido. Habló con maestros que enseñaban en las escuelas que Cárdenas había inaugurado. Y todos le dijeron lo mismo. Sabíamos que algo no cuadraba. Ningún alcalde puede hacer tanto con tan poco presupuesto. Pero no queríamos preguntar, porque estábamos recibiendo beneficios. Era la verdad incómoda del caso Cárdenas. La comunidad había sido, en algún nivel, cómplice silenciosa. No porque aprobaran el narcotráfico, sino porque los resultados visibles eran buenos. En su conferencia, Naranjo planteó una pregunta que nadie en San Vicente quería responder. ¿Preferirían tener menos escuelas construidas legítimamente o más escuelas construidas con dinero de droga? El silencio en la sala fue su respuesta. Porque la verdad era compleja. Roberto Cárdenas había hecho un daño incalculable al facilitar el tráfico de toneladas de cocaína que destruirían vidas en otros países. Pero también había construido infraestructura que mejoraría vidas en San Vicente durante décadas. ¿Era posible que ambas cosas fueran ciertas simultáneamente? ¿Podía un criminal ser también un benefactor? ¿Y cómo debía una sociedad recordarlo? Genus en Biuk surprisini y Germedin. Pero el caso de Cárdenas reveló algo aún más preocupante a Naranjo. Durante la investigación de sus registros financieros, los analistas encontraron referencias a reuniones con otros alcaldes del Valle del Cauca. Había fotografías de Cárdenas con 5 alcaldes diferentes en eventos que supuestamente eran conferencias sobre mejores prácticas de gestión municipal. Cuando Naranjo investigó los registros financieros de esos 5 alcaldes, encontró patrones similares. Cuentas offshore con depósitos regulares de fuentes no identificadas. Proyectos de infraestructura financiados con presupuestos imposiblemente grandes. Tasas de incautación de drogas estadísticamente anómalas en sus municipios. Roberto Cárdenas no era un caso aislado. Era parte de un sistema. Los carteles no habían comprado a un alcalde, habían comprado a múltiples alcaldes en toda la región, cada uno proporcionando diferentes servicios.
Algunos ofrecían rutas de transporte, otros ofrecían lavado de dinero a través de contratos públicos, otros ofrecían protección policial. Y Cárdenas era el único que había sido lo suficientemente ambicioso o lo suficientemente tonto para trabajar para 2 carteles simultáneamente. Los otros 5 alcaldes fueron investigados, 4 fueron arrestados y condenados. Uno se suicidó antes de que pudiera ser capturado, dejando una nota que decía: «No puedo vivir con lo que hice, pero tampoco puedo devolver las escuelas que construí con dinero sucio». En el cementerio de San Vicente, la tumba de Roberto Cárdenas Murillo permanece sin flores. Ningún monumento conmemorativo, ninguna placa honrando su servicio público. Su esposa y sus 2 hijos abandonaron el municipio después de su muerte, incapaces de enfrentar el escándalo y las amenazas de personas que habían perdido familiares al narcotráfico que Cárdenas facilitó. Pero en las escuelas que construyó, 2,000 niños siguen estudiando. En el hospital que inauguró, médicos siguen salvando vidas. En las carreteras que pavimentó, agricultores siguen transportando sus productos a los mercados. El legado de Roberto Cárdenas es imposible de clasificar en categorías simples de bien o mal. Fue un criminal que aceptó millones de dólares de organizaciones que destruyen vidas con drogas. Fue un traidor que mintió a 2 carteles simultáneamente, jugando un juego mortal que solo podía terminar en su ejecución. Fue un padre de familia que usó dinero ilícito para pagar la educación universitaria de sus hijos. Y fue un alcalde que construyó más infraestructura social en 4 años que sus predecesores en 20. Óscar Naranjo, reflexionando sobre el caso años después, escribió en su informe final algo que resumía la complejidad moral del caso Cárdenas. Roberto Cárdenas creía que podía usar el dinero del mal para hacer el bien. Creía que los fines justificaban los medios. Y construyó un municipio modelo sobre cimientos de cocaína y sangre. Su historia plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Es posible hacer el bien con dinero del mal? Y si lo es, ¿vale la pena el precio? San Vicente sigue siendo un municipio con excelente infraestructura social, pero también sigue siendo un recordatorio de que el progreso obtenido a través de la corrupción nunca es sostenible. Porque Roberto Cárdenas construyó escuelas con dinero de droga, pero no construyó un sistema que pudiera mantener esas escuelas sin ese dinero. Cuando su esquema colapsó, el presupuesto municipal legítimo era insuficiente para mantener toda la infraestructura que había creado. 3 años después de su muerte, 2 de las 4 escuelas que construyó tuvieron que cerrar por falta de fondos de mantenimiento. El hospital redujo servicios, las carreteras comenzaron a deteriorarse sin reparaciones. El legado de Cárdenas estaba desmoronándose, construido sobre cimientos que nunca fueron sólidos. En los archivos confiscados de Roberto Cárdenas, los investigadores encontraron un documento encriptado en su computadora personal. El archivo se llama proyecto-expansión.doc. Los técnicos forenses lograron descifrar solo partes del documento. Lo que pudieron leer sugiere algo inquietante. Fase 1 completa. San Vicente operacional con ambas organizaciones. Fase 2 en progreso. Reclutamiento de alcaldes en municipios adyacentes. Candidatos identificados 8. Fase 3 planificada. Red integrada de 12 municipios cubriendo corredor completo Valle-Costa. Control total de rutas de narcotráfico en el suroccidente colombiano. Contacto coordinador. Encriptado. Reunión programada. 15 de julio 2023. Objetivo final. Convertir infraestructura municipal en infraestructura de cartel. El 15 de julio de 2023 era 5 semanas después de que Cárdenas fuera asesinado. La reunión nunca ocurrió. ¿Quién era el contacto coordinador mencionado en el documento? ¿Quiénes eran los otros 8 alcaldes que Cárdenas planeaba reclutar? ¿Y cuántos de ellos fueron efectivamente reclutados antes de que su plan fuera descubierto? En los últimos 2 años, 3 alcaldes del Valle del Cauca han renunciado repentinamente a sus cargos citando razones personales. 2 de ellos abandonaron Colombia inmediatamente después de renunciar.
¿Eran parte del proyecto Expansión o simplemente coincidencias? Óscar Naranjo sigue investigando, pero sin Cárdenas vivo para interrogar y con los archivos encriptados imposibles de descifrar completamente, está trabajando a ciegas. Solo sabe una cosa con certeza: Roberto Cárdenas no planeaba ser el único alcalde trabajando para carteles. Planeaba construir una red. Y si esa red fue construida antes de su muerte, todavía está operando. En algún lugar del Valle del Cauca hay alcaldes inaugurando escuelas con sonrisas para las cámaras. Y esos mismos alcaldes, esa misma noche, están coordinando rutas de narcotráfico, viviendo dobles vidas, igual que Roberto Cárdenas, hasta que el juego los alcance y los mate.